19 de septiembre de 2017, 13 horas con 14 minutos. México vuelve a enfrentarse a una catástrofe natural. Un sismo de 7.1 grados de magnitud en la escala de Richter, con epicentro en el sureste de Azochiapan, Morelos. Hecho que marcaría un cambio radical y trascendería en la mentalidad de la sociedad frente a los jóvenes. El sismo se originó debido a que la placa de Cocos se desliza por debajo de la placa norteamericana a lo largo de la costa de México a un ritmo de alrededor de 6 centímetros por año. Sin embargo, el sismo del pasado martes 19 de septiembre se debió a la compresión causada por el rompimiento de la placa de Cocos y no por el deslizamiento de ambas placas. Debido a la cercanía del epicentro del sismo, a 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, a comparación del de 1985, que fue a 400 kilómetros, los estados del centro del país se vieron sumamente afectados, principalmente la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca, con alrededor de 360 fallecidos. En 1985, la aceleración máxima de las placas de Ciudad Universitaria, que está en suelo firme, fue de 30 metros sobre segundos cuadrados, mientras que la aceleración máxima del 19 de septiembre de 2017 fue de 57 metros sobre segundos cuadrados. Es decir, que el suelo en la zona cercana a CU experimentó una sacudida 2 veces mayor que en 1985. Decenas de edificios colapsados, cientos de estructuras dañadas y miles de damnificados. Pero, ¿la ayuda es una característica de todas las generaciones o solo de los millennials? Bueno, mira, realmente no sé quién acuñó el término millennial. Sí sé quién acuñó el término que yo llevo. Una vez encontré un libro de un autor canadiense, se llama Douglas Coupland, y me enteré que él acuñó algunos términos que llevamos puestos, estas etiquetas. La generación a la que yo pertenezco se llama Generación X. Y esta era una generación conocida por tener demasiada información, fíjate, diferente a la generación millennial. Es decir, la generación X era una generación que recibía sobreinformación. Nosotros éramos conocidos como una generación sobreeducada que salía al mercado laboral y no encontraba un trabajo. Yo creo que los niños y los jóvenes son quienes tienen la llave para cambiar las cosas. Hoy siempre la han tenido y a veces los adultos les estorbamos mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué los millennials decidieron ayudar en esta situación? Porque fueron una generación muy marcada, muy señalada, donde les decían que eran unos buenos para nada, que eran millennials, que terminaron, que eran ninis porque ni estudiaban ni trabajaban, o terminaban y buscaban una maestría para seguir estudiando y viviendo en casa de sus papás. Cuando surge la tragedia te das cuenta que son seres empáticos. Lo que pasa es que no encontraban como su lugar en el planeta, ¿no? Y entonces al ver la tragedia, y ustedes con la característica que tienen de ser nativos digitales, entonces deciden ayudar de esa manera. Deciden demostrar que ustedes sí son una generación que viene a cambiar algo en este país. Y entonces se vuelcan a las calles a ayudar. Y si nos vamos al extremo de decir, sí, son niños que ni estudian ni trabajan, pues dirás, bueno, pues ¿qué hacen, no? Pues claro, van a ayudar. No, o sea, había mucha gente que estaba en sus trabajos y se salió para ayudar. ¿Qué vi ahí? Yo fui a entregar unas bolsas con algo, con alimento, y me encontré con cadenas y filas de gente que estaban siendo dirigidas por chavos de 17, 18, 20, 22, ¿no? Y me sorprendió cómo podíamos estar, porque yo decidí sumarme, en una fila, mano a mano, con desconocidos, cómo es que podíamos estar del lado de ellos sin cuestionar el liderazgo de alguien mucho más joven que nosotros, que nos estaba diciendo, ahora carguemos esta caja, ahora subamos esto. Lo bonito es la unión que se vive en estos momentos. Se ve que hay juventud buena. Porque son una generación de explosión en la que nos están demostrando que sí se puede, ¿no? Y en donde se nota también su hartazgo porque no se esté haciendo nada.
Y entonces una manera de ustedes apoyar es generando esos contenidos en la parte de comunicación y en la otra en la parte solidaria para seguir apoyando a comunidades. Muchos estudiantes universitarios, muchas personas jóvenes decidieron adoptar una comunidad o un municipio o una localidad. ¿Para qué? Para seguir apoyando a esa localidad, a ese municipio. Me emocionó saber que yo recibí jóvenes que me decían, ¿yo qué puedo hacer? O sea, yo quiero ayudar en el sismo, pero ¿qué hago? Yo no soy médico, yo no soy rescatista, yo tengo miedo de equivocarme porque en la escuela me han dicho que me equivoco, que no sirvo para nada, que no tengo futuro. ¿Qué hago? Entonces encontré un gran grupo de jóvenes que dijeron, nosotros somos los llamados millennials, ¿no? Somos los que traemos tatuajes o barbas o piercings, los rechazados en cierto sentido por un grupo de la sociedad, por la propia escuela y el sistema educativo, pero somos buenísimos para las redes. Entonces ellos empezaron a armar redes, es decir, virtuales, y a utilizar el Twitter, el Facebook, sus propios blogs para buscar lo que realmente se necesitaba. Todo esto que se fue ejecutando así como sin una organización previa, simplemente pues había gente que iba y verificaba cosas y pedía cosas y hacía lo que se tenía que hacer y gente que se movilizaba al grado de que de repente se saturaban vías, ¿no? Que se saturaban sitios de desastre y decían, no, ya no nos manden nada, ya tenemos todo, ¿no? Ellos suplieron al Estado y ellos nos dijeron a nosotros los adultos a dónde teníamos que ir con nuestros carros que estorban y contaminan. Ellos tomaron sus bicicletas y se subieron con sus barbas, así, y sus lentes y sus shorts a pedalear por toda la ciudad entre el tráfico para llevar lo que hacía falta. Es decir, los chavos, los jóvenes millennials solucionaron muchas cosas que el Estado se tardó más y no ha podido solucionar con sus bicicletas y con las redes sociales. En este terremoto, a diferencia de los anteriores, la velocidad con la que el contenido y la destrucción del terremoto sucedió fue inmediata en los medios de comunicación. Después, como medios de comunicación masiva o de audiencias, se encargaron como de sí informar, pero también de mantener los ratings en sus cadenas de televisión. La televisión, por cierto, nos decepcionó a todos, ¿no? O sea, sabíamos que lo iba a hacer, pero no de una manera tan garrafal y cínica, ¿no? Al crear personajes, al crear ficciones, al jugar con algo absolutamente antiético y obsceno, ¿no? Como lo hicieron, ¿no? Con la escuela Repsamen y todo esto. Los medios de comunicación se dan cuenta que están perdiendo el rating por las redes sociales, ¿no? En redes sociales se informó y se dio a conocer más información verídica y confirmada, ¿sí? O sea, decían, necesitan comida en Xochimilco. Y entonces había una persona transmitiendo en vivo en redes sociales y la comida llegaba de manera inmediata. Y alguien se encargó de hacer una base de datos para confirmar esas situaciones. Entonces se empezó a informar. Los medios de comunicación masiva se dan cuenta que está faltando eso y entonces deciden, lo que siempre les he dicho, jugar con la emoción antes que con la razón. Entonces, cuando hay niños de por medio, es muy doloroso, porque te pueden gustar o no te pueden gustar los niños, pero son seres humanos, con vida, ¿no? Y entonces, pobres niños, y entonces hay que estar ahí con los niños. Es la misma delegación de Claudia Sheinbaum. Ella está en el ojo del huracán por ser candidata a la Ciudad de México, por competir en unas próximas elecciones, y entonces es o pegarle y que me pagues, o te pego y te digo que tú asignaste derechos de uso de suelo por corrupción. Y entonces estás constantemente ahí. Como ciudadanos mexicanos estamos muy acostumbrados a que el gobierno defrauda, ¿no? Eso no tiene que ver con las personas. Yo he trabajado en gobierno y hay funcionarios realmente con un genuino deseo de hacer algo, particularmente en el campo de la educación, y hay otros que no, que tienen genuinos deseos personales, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a ser defraudados, a no confiar, a saber que no va a haber transparencia frente a los recursos que se recibieron tanto de la sociedad civil como de gobiernos o asociaciones internacionales en el sismo.
Y si no se explica, nosotros como ciudadanos tenemos que entender que tenemos derecho al acceso a la información y que podemos pedir explicaciones. Y creo que el gobierno se está dando cuenta que tiene que dar explicaciones por 2 razones. Porque nosotros queremos saber qué pasa, porque parte del dinero que se entregó era nuestro, y porque también el 2018 es un año electoral y todo lo que ha sucedido en este periodo va a ser muy recordado por quienes sí acostumbramos a ir a votar. Pero, ¿esto será trascendental para el panorama del 2018? Por supuesto, en las próximas elecciones va a ser muy relevante, porque ahí ustedes se dan cuenta, sabíamos que existía la corrupción, o sabían que existía la corrupción, pero no el grado de corrupción que había, ¿sí? Entonces ahí se dan cuenta de la corrupción y entonces dicen, el gobierno no sirve para nada y eso lo van a sacrificar en las próximas elecciones del 2018. O sea, ustedes ya están realmente recapacitando por quién sí van a votar y por quién no. O por quién de plano, o sea, ninguno va, ¿no? Ustedes están como muy informados de quiénes son los independientes. Si ese independiente tiene antecedentes o no, de algún partido o no. Y esas son las consecuencias de lo que ustedes vivieron en ese terremoto.